Hola niños, bienvenidos a la segunda clase de la semana del 19 al 23, ¿ya? Entonces, el objetivo 21 es demostrar que comprenden el perímetro de una figura regular e irregular. El indicador de logro para al final de la clase debe hallar el perímetro de rectángulos y cuadrados a partir de las características de sus lados. Calculan el perímetro de rectángulos y cuadrados o lados de estos, ¿ya? Tienen que hallar el perímetro de rectángulos. Tienen que calcular el perímetro de rectángulos y cuadrados. Las dos hallan el perímetro de rectángulos y cuadrados, ¿ya? Octubre 20. Objetivo de la clase, reconocer qué es el perímetro de una figura y aprender a medirlo a través de unidades de medida no estandarizadas. Habilidad, resolver problemas. Argumentar y comunicar. Actitud, demostrar una actitud de esfuerzo y perseverancia. Material de la clase, el libro ministerial, cuaderno de matemáticas y regla. Veamos entonces. Para comenzar la clase, te invito a concentrarte y tomar apuntes del siguiente video. Hola niños de tercero básico, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y hoy nos volvemos a encontrar para trabajar un nuevo concepto. ¿Saben cuál? Hoy vamos a explorar todo lo que tiene que ver con perímetros. Para eso tenemos que tener a mano nuestro texto del estudiante, nuestro cuaderno de ejercicios, nuestro estuche, pero por sobre todo muchas ganas de aprender y explorar este concepto que es muy entretenido. Así que espero que tengan la mejor disposición y ganas de comenzar. Y para poder entender un poco más allá qué es el perímetro, vamos a la siguiente explicación. Cuando hablamos de perímetro nos referimos siempre al contorno de la figura. Bien, imaginémonos que tenemos un rectángulo, una figura que tiene un rectángulo. Todo su contorno es el perímetro. Miren, yo acá tengo un rectángulo, ¿cierto? Y vamos a pensar que este mide 10 metros y de ancho mide 5 metros. Si yo quisiera calcular su perímetro, es decir, tengo que primero marcar todo su contorno, es decir, todos sus lados. Todo el contorno de la figura es el perímetro. Y para poder calcular cuál es el perímetro, tengo que sumar todos sus lados, es decir, 10 metros más 5 metros más 10 metros más 5 metros. ¿Y cuánto es eso? 10 más 5 más 10 más 5. Excelente. Sabemos que el perímetro entonces de este rectángulo sería 10 más 10, 20. Más 5 más 5, 30. 30 metros. De esta manera, sabemos que todo su contorno, la longitud de todo su contorno es 30 metros. Entonces, recuerda, el perímetro es el contorno de toda la figura. Y para poder calcularlo, tenemos que sumar todos sus lados. Y ahora, como ya tuvimos toda esta explicación, vamos a ejercitar. Y para poder ejercitar todo lo que tiene que ver con perímetros, vamos a ir a nuestra página 174 de nuestro texto del estudiante. Dice así: exploro. Los estudiantes de tercero básico cercarán con una corrida de alambre el huerto del colegio. Fíjense muy bien la forma. Vamos a la primera pregunta. ¿Cuáles son las medidas de los lados de la figura que representa el huerto? A ver, ¿cuáles serán los lados? Súper, tenemos que ir en orden. Sabemos que es 6 metros, 9 metros, 2 metros, 7 metros, 4 metros y 2 metros. Es decir, fuimos dando las medidas de cada lado de la figura. Pero fíjense la segunda pregunta. ¿Qué pueden hacer los estudiantes para calcular los metros de alambre que necesitan para cercar el huerto? ¿Qué deberán hacer? Si sabemos que necesitan alambre por todo el huerto, ¿qué tenemos que hacer? Yo sé que tú sabes, a ver. Muy bien, tenemos que calcular cuánto da todo el contorno, porque queremos cercar todo el huerto. Y cuando nos referimos al contorno de todo el huerto, ¿de qué estamos hablando? Muy bien, queremos calcular el perímetro. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tenemos que calcular el contorno de todo el huerto. Y para poder calcular
calcularlo hay que sumar todos los lados. Muy bien. ¿Y si compraron 35 metros de alambre, les alcanzará para cercar el huerto? ¿Ustedes creen que sí? ¿Vamos a comprobar? Yo también creo que tenemos que sumar. Sumemos todos los lados para saber el contorno de la figura y así saber si nos va a alcanzar con 35 metros. Sí, porque nuestro contorno de toda la huerta mide 30 metros. Y de esta manera hemos aplicado todo lo que tiene que ver con perímetros en un ejemplo de la vida real. Así que ahora vamos a seguir ejercitando. Y para Hola niños de tercero básico, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y hoy nos volvemos a encontrar para trabajar un nuevo concepto. ¿Saben cuál? Hoy vamos a explorar todo lo que tiene que ver con perímetros. Para eso tenemos que tener a mano nuestro texto del estudiante, nuestro cuaderno de ejercicios, nuestro estuche, pero por sobre todo muchas ganas de aprender y explorar este concepto que es muy entretenido. Así que espero que tengan la mejor disposición y ganas de comenzar. Y para poder entender un poco más allá qué es el perímetro, vamos a la siguiente explicación. Cuando hablamos de perímetro nos referimos siempre al contorno de la figura. Bien, imaginémonos que tenemos un rectángulo, una figura que tiene un rectángulo. Todo su contorno es el perímetro. Miren, yo acá tengo un rectángulo, ¿cierto? Y vamos a pensar que este mide 10 metros y de ancho mide 5 metros. Si yo quisiera calcular su perímetro, es decir, tengo que primero marcar todo su contorno. Es decir, todos sus lados. Todo el contorno de la figura es el perímetro. Y para poder calcular cuál es el perímetro, tengo que sumar todos sus lados. Es decir, 10 metros más 5 metros más 10 metros más 5 metros. ¿Y cuánto es eso? 10 más 5 más 10 más 5. ¡Excelente! Sabemos que el perímetro entonces de este rectángulo sería 10 más 10, 20. Más 5 más 5, 30. 30 metros. De esta manera, sabemos que todo su contorno, la longitud de todo su contorno es 30 metros. Entonces, recuerda, el perímetro es el contorno de toda la figura. Y para poder calcularlo, tenemos que sumar todos sus lados. Y ahora, como que ya tuvimos toda esta explicación, vamos a ejercitar. Y para poder ejercitar todo lo que tiene que ver con perímetros, vamos a ir a nuestra página 174 de nuestro texto del estudiante. Dice así: exploro. Los estudiantes de tercero básico cercarán con una corrida de alambre el huerto del colegio. Fíjense muy bien la forma. Vamos a la primera pregunta. ¿Cuáles son las medidas de los lados de la figura que representa el huerto? A ver, ¿cuáles serán los lados? Súper, tenemos que ir en orden. Sabemos que es 6 metros, 9 metros, 2 metros, 7 metros, 4 metros y 2 metros. Es decir, fuimos dando las medidas de cada lado de la figura. Pero fíjense la segunda pregunta. ¿Qué pueden hacer los estudiantes para calcular los metros de alambre que necesitan para cercar el huerto? ¿Qué deben hacer? Si sabemos que necesitan alambre por todo el huerto, ¿qué tenemos que hacer? Yo sé que tú sabes, a ver. Muy bien, tenemos que calcular cuánto da todo el contorno, porque queremos cercar todo el huerto. Y cuando nos referimos al contorno de todo el huerto, ¿de qué estamos hablando? Muy bien, queremos calcular el perímetro. Entonces, ¿qué
tienen que hacer? Tenemos que calcular el contorno de todo el huerto. Y para poder calcularlo hay que sumar todos los lados. Muy bien. ¿Y si compraron 35 metros de alambre, les alcanzará para cercar el huerto? ¿Ustedes creen que sí? ¿Vamos a comprobar? Yo también creo que tenemos que sumar. Sumemos todos los lados para saber el contorno de la figura y así saber si nos va a alcanzar con 35 metros. Sí, porque nuestro contorno de toda la huerta mide 30 metros. Y de esta manera hemos aplicado todo lo que tiene que ver con perímetros en un ejemplo de la vida real. Así que ahora vamos a seguir ejercitando. Y para... Entonces, en resumen, el perímetro es la medida del contorno de una figura geométrica. Una figura geométrica, acuérdense, un cuadrado, ¿ya? Un rectángulo, ¿cierto? Entonces, todo esto lo tienen que copiar ordenadito en el cuaderno. Un triángulo, ¿ya? Bien copiado y bonita letra, ordenadito. Ahora, ejemplo, perímetro es la suma de sus lados. Se entiende como superficie o contorno. Se da en centímetro, en metro, en kilómetros, ya, etcétera, dependiendo cómo se midan. Dependiendo del tamaño de la superficie, ¿cierto? Si es muy chiquitito, se mide en centímetros, ¿ya? Si es una pieza que quiero medir, la suma de sus lados, tengo que medirla en metros. Si es una hectárea, son terrenos, es un campo, se mide en kilómetros, ¿cierto? Entonces aquí se suman todos sus lados. Partimos del 1, más 2, más 2, más 2, dice, más 2, más 2, más 2, y más 3 y más 8, igual 26 centímetros, está medido en centímetros, ¿ya? Entonces, la primera actividad que tienen que hacer en el cuaderno es la siguiente. Responde. Contar los clips que hay alrededor de la figura para ver cuánto mide, ¿ya? ¿Cuántos clips mide la figura? Entonces, cuenta los clips. El contorno o perímetro del cuadrado mide. Entonces, anotas el número que te dio de clip, ¿ya? En el cuadrito. Ahora, observa y lee cómo calcular el perímetro de un cuadrado. ¿Cómo podemos calcular el perímetro de un cuadrado? ¿Qué dice acá? Leamos bien. Dice, ¿cómo podemos calcular el perímetro de un cuadrado? Ya un cuadrito mide 1 centímetro. Entonces aquí hay 1 centímetro que está marcado con rosado. Todos los cuadritos con rosado son 1 centímetro. 1 centímetro. Y la figura, todos los cuadritos, es decir, los blancos y rosados, miden 1 centímetro. Cada cuadrito. Pero la figura que tenemos acá es un cuadrado. ¿Y cuántos cuadrados mide cada lado? Entonces, 2, 3, 4, 5, 6. Y si tengo 6 y cada uno mide 1 centímetro, serían 6 centímetros. Y hacia abajo, y todos los cuadrados tienen sus lados iguales, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ven? Y abajo tiene que tener 6. 2, 3, 4, 5, 6. Hacia arriba también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, todos sus lados son de 6 centímetros. ¿Ven? Determinado que todos sus lados son de 6 centímetros. Sabiendo que cada lado de un cuadrado mide lo mismo, podemos calcular el perímetro de la siguiente manera. Adición de sumandos iguales. Recordemos cómo se suma igual. Si yo sumo varias veces el mismo número, ¿qué es lo que hago? La multiplicación. ¿Ven? ¿Cuánto sumamos? ¿Cuántas veces sumamos 6? ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? 4. Entonces, sumamos 4 veces el 6. 4 por 6, 24, porque se transformó a multiplicación. ¿Ven que todo sirve? ¿Todo se va aplicando lo que van aprendiendo? Continuamos. Entonces ahora vamos a ver lo mismo, pero con un rectángulo.
¿Cómo podemos calcular el perímetro de un rectángulo? Pero en este caso, cada cuadrito mide 2 centímetros. Es decir, cada cuadrito que hay acá presente mide 2 centímetros. Entonces, aquí hay 2 centímetros, pero veamos cuánto cuadrito hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 es lo más largo, ¿ya? Y el costado, el lado, 1, 2, 3, 4. 4. Entonces, sabiendo que el rectángulo tiene dos partes de lados iguales, podemos calcular el perímetro de la siguiente manera. Claro, porque el rectángulo tiene dos lados iguales de laterales y dos lados arriba y abajo iguales, ¿ya? Determinamos la medida, el largo y el del ancho, ¿ya? Adición, sumamos los lados iguales. Primero, tenemos que, ¿por qué 12? Porque cada cuadrito vale 2. Aquí hay, en este cuadrito y rosado, hay 2 centímetros, porque aquí lo dice, 2 centímetros el cuadrado, ¿ya? El lado. Entonces son 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y hacia arriba contamos 2, 4, 6, 8. ¿Ve? Entonces, ¿cuántos lados de 12 tiene? 2. ¿Cuántos lados de 8? 2. Porque el rectángulo tiene 4 lados, pero 2 lados son diferentes, ¿ya? Entonces, sumamos los 12 más 12 son 24. 8 más 8 son 16. Entonces, 24 más 16 es 40. Adición de las multiplicaciones. Juntemos entonces 2 veces 12, según lo de arriba, lo vamos a ver acá abajo. Hacemos como una adición repetitiva, la transformamos a multiplicación. 2 veces 12, 2 por 12, 24. Y acá 2 veces 8, 2 por 8, 16. Y me tiene que dar lo mismo, ¿ya? Lo mismo de independiente si lo suman o lo multiplican, ¿ya? Son las dos en la misma, tienen que dar el mismo resultado. Continúa entonces, esta es la primera actividad. Escribe y resuelve en tu cuaderno cada una de las siguientes actividades. Según lo que vimos recién, ¿cuál es el perímetro de la figura? Si cada cuadrito es 1 centímetro, tienes que contar todos los cuadritos de la figura que están en verde, ¿ya? Todos los lados de la figura que está pintada en verde, sus lados. Aquí hay 1, 2, 3, 4. Y vas hacia abajo contando y todo lo que cuentes se va a transformar a 1 centímetro, ¿ya? El total lo tienes que colocar aquí, el total del perímetro de la figura es de, ¿ya? Esto lo tienes que buscar tú, ¿ya? Veamos la siguiente actividad. Escribe y resuelve en tu cuaderno cada una de las siguientes actividades. La número 1 dice, calcula el perímetro de la siguiente figura usando los dos cálculos. Vamos a sumar y multiplicar, ¿ya? Porque ya lo sabemos que si hay sumas repetitivas, si se suma lo mismo, la podemos transformar a multiplicación. Es decir, acá veamos el siguiente ejemplo. ¿Es un cuadrado o rectángulo? Claro, es un cuadrado porque tiene la misma cantidad de cuadritos arriba, al lado, abajo y el otro lado, ¿ya? Tiene 1, 2, 3, 4. 4 cuadritos arriba, 1, 2, 3, 4. Y obviamente abajo 4 y hacia arriba también tiene 4, pero cada cuadrado vale 2 centímetros. O sea, yo lo tengo que sumar por 2. Uno solo vale 2. 2, entonces cuento de 2 en 2. Lo haces en adición, ¿ya? Más 2, más 2, más 2, más 2, más 2, más 2. No voy a decir más. Y la multiplicación, la suma, la transformas a multiplicación. Por eso haz primero la suma. Tírate por la suma. Y ahí te tiene que dar el resultado. El mismo resultado arriba y tiene que ser el mismo con la multiplicación. El total lo colocas, el que se repite, el valor total del cuadrado de la figura del perímetro, lo colocas acá en el cuadrito.
Ahora el rectángulo, también sumas los lados, lo haces en adición y lo haces como multiplicación. El total lo escribes acá en el rectángulo, ¿ya? Entonces, para que puedas comprender mejor este objetivo del perímetro, te sugiero, no te obligo ni lo exijo, sino que te sugiero para que puedas trabajar, si tienes un tiempo, algunos ejercicios o todos los ejercicios de la página 174 a la 179. A lo mejor puedes hacer alguno, a lo mejor no todos, pero sí hace todo mucho mejor. Pero por lo menos haz alguno para que puedas comprender, ¿ya? Y quedar mejor preparado. Ahora, este es el ticket de salida y este ticket de salida lo voy a subir a Classroom. Entonces ustedes cuando lo hagan, lo van a editar o lo van a imprimir y lo van a subir como archivo a Classroom, como las otras tareas, ¿cierto? La actividad 2 dice, responde usando los dos cálculos. ¿Cuál es el perímetro de un cuadrado de lado de 5 centímetros? Si es necesario, dibuja el cuadrado, ¿ya? Dibújelo en el cuaderno. Yo puse los ejemplos acá, pero son ejemplos. Tú dibújalo cuando haga la tarea, toma el cuaderno y desarrollalo en el cuaderno, dibújalo con cuadritos y te va a quedar mucho mejor, mucho más rápido, ¿ya? Lo dibuja, aquí no está con cuadritos, no está dividido en cuadritos. Entonces, a lo mejor si tú lo haces en el cuaderno, va a quedar mejor y más rápido, ¿ya? Más fácil. Entonces, recuerda que el cuadrado tiene 4 lados de igual medida, ¿ya? Entonces, aquí la adición como sumandos iguales, la multiplicación, la respuesta. La letra B. ¿Cuál es el perímetro de un cuadrado del lado de 3 centímetros? Si es necesario, dibújalo también. ¿Ven? Acá está dividido, pero si lo hacen en el cuaderno desarrollándolo, mejor todavía. Adición de sumandos iguales y multiplicación y la respuesta. Si es de noche o de día, no importa, contigo todo es especial. Y es que si estoy a tu lado, siento que he encontrado mi otra mitad. Haces que el mundo parezca más fácil, que el sol y la luna se abracen, que quiera correr a entregarte mi corazón aunque lo puedas romper. Estando contigo no me importa nada y mi alma parece bailar. ¿Será que eres la primavera que a mi alma desierta florecerá? Y es que si estoy a tu lado, siento que he encontrado mi otra mitad. Me vas llevando muy lejos, muy cerca del cielo y no quiero bajarme, porque haces que el mundo parezca más fácil, que el sol y la luna se abracen, que quiera correr a entregarte mi corazón, porque solo tú haces de mi vida una obra de arte. Haces que quiera correr, abrazarte y besarte y mi corazón darte, sin miedo a que lo puedas romper. Eres más de lo que yo soñé, a tu lado quisiera vivir esta vida y sin duda sería feliz.
abracen, que quiera correr a entregarte mi corazón, porque solo tú haces de mi vida una obra de arte. Haces que quiera correr, abrazarte y besarte y mi corazón darte, sin miedo que lo puedas romper. Aunque lo puedas romper, aunque lo puedas romper, aunque lo puedas romper, aunque lo puedas romper. Bueno, nos vemos la próxima clase, la próxima semana. Ya cualquier cosa se comunican conmigo al WhatsApp. Besitos, adiós, un abrazo. A trabajar, nos queda menos.